Y ya saludamos al analista Amílcar Ferreira, quien nos va a estar hablando sobre un análisis del impacto del COVID en la economía paraguaya. Amílcar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, un gusto saludarles y un cordial saludo también para la teleaudiencia. Bueno, Amílcar, conocer cuál es su postura con relación al impacto que está teniendo esta pandemia en la economía paraguaya. Bueno, hemos visto un impacto negativo importante en los meses de abril y mayo, que fueron los meses, digamos, de cuarentena dura, y con una gradual recomposición, con una recuperación leve, digamos, pero importante a la vez en los siguientes meses. Si tomamos una medida objetiva como la recaudación de impuestos, vemos que luego de una caída del 55% en el mes de abril, ahí fue, digamos, donde se sintió el efecto completo de lo que fue la cuarentena, hubo una recuperación gradual, una caída del 36% en el interanual en mayo, 5% caída en junio, siguió esa tendencia en julio y ya en agosto, el mes de agosto, la recaudación de impuestos cerró en terreno positivo con un crecimiento del 14,8% con respecto a agosto del año pasado. Entonces, vemos por ese lado ahora una recomposición gradual, pero todavía en el acumulado, en lo que es el periodo enero-agosto, estamos en menos 15%, o sea, una caída de la recaudación de impuestos de 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. El efecto, digamos, no es igual en los diferentes sectores. Hay sectores que han mostrado un dinamismo en lo que va del año, hay otros sectores que se han mantenido y hay otros que han caído. Pues si me permitís comentar un poco brevemente. El Sí, adelante. sector, entre el grupo de los sectores que han crecido en esta pandemia, está en primer lugar lo que es telecomunicaciones, servicios de telefonía móvil, que muestran en el primer semestre, enero-junio, un crecimiento del 14,8%. Yo estimo que esto se debe a la gran necesidad que ha surgido de tener internet en los hogares, mucha gente que ha contratado el servicio y otra que ha contratado mayor ancho de banda. Esto es lo que ha llevado a que les fuera bien, digamos, a las telefónicas en este primer semestre. Por un lado, para trabajar, la gente ha contratado este servicio, pero por otro también para que los chicos puedan tomar sus clases, porque se ha implementado el sistema de educación por internet virtual, ¿no? En segundo lugar está el sector de agronegocios. Vemos las cifras de exportaciones del periodo enero-julio. La exportación de soja tiene un crecimiento del 12,6%. Hay que recordar de que el año pasado tuvimos una sequía, ¿verdad? Y eso afectó a una caída la producción de granos. Este año esto se recuperó en la actual zafra 2020 y eso es lo que se refleja en las estadísticas. En lo que es carne también un crecimiento del 10% en las exportaciones en el periodo de enero-julio. Entonces, en segundo lugar, después de las telecomunicaciones, vemos el sector de agronegocios como uno de los sectores que está dinámico este año. Después viene el sector de la construcción, que es otro sector que está teniendo un buen movimiento, con un crecimiento del 7,8% en el periodo enero-junio, si tomamos como parámetro la venta de materiales de construcción. Esos serían los tres sectores que, digamos, están dinámicos a pesar de la pandemia. Después hay otros dos sectores que podríamos decir, tres sectores que se mantienen, que son la banca, el sector financiero, que tenemos una proyección de crecimiento del 2% para este año. Luego, lo que es supermercados, en el periodo de enero-junio muestran un crecimiento del 1,7%. Y el sector de farmacias y laboratorios químicos, todo lo que es la venta de medicamentos, con un decrecimiento del 1,4%, que es pequeño, pero podemos agrupar esos tres sectores entre los grupos que se mantienen. Y luego están el grupo de sectores que caen. Tenemos ahí equipamiento del hogar y venta de electrodomésticos, una caída del 9,8%. Venta de combustibles con una caída del 13,8%. Esto se debe a las restricciones que hubo a la circulación y también al hecho de que ahora no hay clases. Entonces eso también genera un menor movimiento.
Venta de vehículos, que es una categoría de productos que ya se aleja de lo que es de consumo básico, presenta una caída muy importante, el 19,2%, y el sector de ropa, venta de ropa, presenta una caída del 22,4%. Después hay dos sectores que han sido, creo yo, los más golpeados. El sector de comercio de frontera, si lo vemos, lo medimos eso por el nivel de reexportaciones que publica el Banco Central, una caída del 97% en los meses de abril y mayo, eso es prácticamente un cierre total. Y en el acumulado hasta julio vemos una caída del 51,6%. Ese es un sector, comercio frontera, sumamente golpeado en esta pandemia. Y el último, que yo creo que es el más afectado, el sector de hotelería, restaurantes, eventos, que tienen también una caída enorme, una paralización, te diría, casi total, y con un proyectado de caída en el total del año de 85% con respecto a lo que fue el año anterior. En resumen, podemos ver una menor afectación en lo que es el campo, la construcción, telecomunicaciones, y una fuerte afectación en lo que es economía urbana, ¿verdad? Todo lo que son los servicios que funcionan principalmente en las ciudades y que, bueno, son los más importantes también generadores de empleo. Por eso es que si tuviéramos que ponerle un título a este año, sería el año de la pérdida de empleos urbanos principalmente y probablemente también de un aumento de la pobreza. Justamente, Amílcar, con esos dos sectores que se ven afectados con porcentajes tan altos, superiores incluso al 50%, ¿qué es lo que representan esos dos sectores para nuestra economía que luego, por supuesto, va a redundar en la caída del PIB? Sí, son sectores importantes para la economía, como te decía, principalmente urbanos, pero digamos, el impacto no viene tanto por el lado del peso que tengan en el PIB, si bien son importantes, pero más bien viene por el lado del empleo, ¿verdad? Son sectores que generan mucho empleo y que bueno, ahí creo que es donde se produce, ¿verdad?, el mayor daño. Mucha gente que vive en las ciudades, que trabaja en esos sectores de servicios, que ha perdido su empleo y que debido a ello cae en una situación de vulnerabilidad. Paraguay, como hay que recordar, ha tenido avances importantes en la reducción de la pobreza, de más o menos un 47% en el año 2003, a inicios del gobierno de Nicanor, hasta un 22%, la cifra más reciente. Yo creo que lastimosamente por esa enorme pérdida de empleo que se está dando, vamos a retroceder en ese indicador de pobreza, probablemente vamos a ver un aumento de la pobreza, quizá a niveles que corresponden, ¿verdad?, a varios años anteriores. Vamos a perder quizá una década en términos de reducción de pobreza y probablemente regresar a niveles de 30% como resultado de esta situación, ¿no? La enorme pérdida de empleos. El sector de restaurantes y hoteles, digamos que, como te decía, la proyección para este año es de una caída del 78% y es un sector que emplea a mucha gente, ¿verdad? Podemos agrupar ahí hoteles, restaurantes, catering, eventos. En este momento lo que está pasando es que, por un lado, por las restricciones a la circulación que fueron impuestas por la cuarentena inicialmente, pero ya después también porque la gente, ha habido un cambio en los hábitos, ¿verdad?, de conducta del consumidor. La gente asiste menos a los restaurantes, a todos los lugares donde se desarrollan estos negocios. Tampoco hay fiestas, tampoco hay eventos, está muy restringido y eso hace que todo este sector de servicios trabaje menos. Restaurantes, hoteles por el cierre de fronteras, las peluquerías, salones de belleza, en fin, todo ese sector de servicios urbanos es el más golpeado de todos. Bueno, Amílcar, y para los próximos meses, ¿cómo ven esta situación en la economía y también conocer cuáles son los elementos que puede, por ejemplo, el gobierno implementar para poder dar un respiro a estos sectores que se vieron tan afectados con la pandemia? Bueno, por un lado creo que las políticas están, digamos, bien encaminadas. Yo en todo caso le daría algunos matices, ¿verdad? Como un mayor enfoque en lo que es obra pública urbana para generar mucho empleo. Pero el programa PTO ha sido muy importante. Nosotros hemos hecho en la consultora algunas mediciones
en el tercer anillo de Asunción, lo que sería el nivel socioeconómico, digamos, más bajo, lo que son ciudades dormitorio, como Limpio, Villeta, etcétera. Y hemos visto que en los meses que hubo pago el PTU, la venta de supermercados se ha sostenido, y en los meses en que no hubo, mayo fue un mes en el que no hubo PTU, el primer PTU se pagó en abril y el segundo fue en junio. En mayo no hubo y vimos una caída, hemos medido una caída de 15% en la venta de estos productos de consumo básico. Vale decir, el programa de asistencia social es un programa importante que ha ayudado a sostener el consumo en esos niveles socioeconómicos más bajos. Por otro lado, la asistencia crediticia, hemos visto una aceleración de lo que son la concesión de créditos del FOGAPI. Creo que eso es muy importante, hay que seguir con esa política. Creo que hay que también complementarla con periodos de gracia para la mayor cantidad de empresas y personas afectadas, de tal manera a permitirle a la economía atravesar este momento. Bueno, el tercer componente son las obras públicas. El gobierno ha continuado ahora con su programa de inversión. Creo que eso es importante. Yo nada más agrego ahora un matiz a esa política, que creo que debería haber un mayor foco en obras urbanas que generen mucho empleo, porque eso es algo que en este momento puede ayudar bastante a, digamos, contrarrestar esa enorme pérdida de empleo que se está dando en las ciudades. Las perspectivas son buenas para el año próximo. El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente unas proyecciones que ubican a Paraguay como uno de los países con mayor tasa de crecimiento, de recuperación para el año próximo. La cifran en 6%, un crecimiento del 6%, basado en el supuesto de que la vacuna ya está disponible, que llega a nuestro continente, y que, bueno, entre finales de este año y primer trimestre del año próximo, con eso vamos a ir superando ya esta pandemia y, bueno, entonces una recuperación. Vale decir, hay que aguantar este momento, hay que articular las políticas públicas para que se produzca el menor daño económico, digamos, preservar el tejido económico, las empresas que quiebren la menor cantidad posible, tanto empresas, personas, pymes, de tal manera pasar este momento y retomar, digamos, la normalidad, los pagos de las deudas también el año próximo, ¿verdad? Porque las perspectivas, como te dije, son buenas de recuperación para 2021. Bueno, por lo menos en el futuro tenemos una perspectiva positiva. Amílcar, muchas gracias por este contacto. Lastimosamente se nos fue el tiempo, pero muchas gracias por conversar con nosotros. Hasta luego. Un cordial saludo. Gracias.